una pregunta para empezar es, con el auge de la tecnología, los dispositivos digitales, ¿tú piensas que hay distinciones entre el paradigma comunicacional de España en comparación con de Latinoamérica? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que cada vez más hay un proceso de convergencia a nivel mundial, ¿eh? Y los problemas son universales porque las tecnologías también lo son, ¿eh? Las tecnologías no tienen lengua ni tienen fronteras, ¿eh? Sino que son tecnologías que se desarrollan a nivel global, ¿no? Y por tanto, si las tecnologías son globales, los planteamientos, las premisas e incluso las estrategias de intervención deben ser globales, ¿eh? Por tanto, yo considero que estamos en un mundo, como decía McLuhan, de aldea global, ¿eh? Y las distinciones a nivel de contexto, pues porque haya poblaciones indígenas, hay que tenerlas presentes porque enriquecen la perspectiva, pero finalmente el lineamiento es global. En su artículo de 2020, tú dices que las redes sociales pueden convertirse en instrumento de diálogo y de interacción con los públicos, especialmente para los públicos, los jóvenes, los adolescentes. ¿Cómo tú piensas que esto puede suceder? Y sobre todo por los temas de política, con las redes sociales. Bien, yo creo que las redes sociales, como decía McLuhan también, son extensiones de las personas. Es decir, tenemos brazos, tenemos oídos y ahora tenemos redes sociales. Son como expresiones que contienen per se lo bueno y lo malo. Diríamos que si antes podíamos tener odio a un vecino, ahora tenemos ciberodio, que es exponencialmente mucho más crecido, porque podemos llegar a poblaciones más grandes, ¿no? Entonces, en las redes sociales está lo bueno y lo malo del ser humano, pero en plano exponencial, porque su impacto es mucho mayor, ¿no? También en política, pero también en todos los campos, en el tema del ocio, de la diversión, de los planteamientos, de los valores, de los hábitos saludables, de las comidas, de las formas de vestir. Es decir, hoy día gran parte de la componente del ser humano está marcado por el consumo mediático que hacemos fundamentalmente a través de las redes sociales, especialmente las poblaciones jóvenes, también las más mayores ya, ¿no? Diríamos que de 40 años para abajo ya todos somos casi generación digital pura, ¿eh? Y las personas mayores, bueno, pues hay también gente que también hace bastante uso de todo el tema digital, ¿no? Entonces yo creo que las redes recogen esa perspectiva del ser humano de proyectar todo lo bueno y todo lo malo en un sentido mucho más potente, penetrando. Son medios interactivos, con lo cual generan una mayor participación, al menos supuesta participación, porque realmente después lo que ocurre es que mucha gente imitan parámetros y patrones porque no son expertos en comunicación y al final lo que hacen es generar pues mucha desinformación, mucha información manipulada, mucha información sesgada, porque frente a los medios clásicos donde eran los profesionales los que emitían y la audiencia la que escuchaba o de alguna forma tenía una participación mucho más pasiva, hoy día con las redes sociales cualquier youtubers puede penetrar en miles de personas que tiene de seguidores, ¿no? Con una pequeña cámara, amateur o amador, como diríais en brasileiro, pues puede tener una influencia altísima, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante la educación mediática, tanto para las audiencias, vamos a decir, pasivas, como para incluso los propios prosumidores, porque a la medida que conozcamos las posibilidades que tienen los medios, haremos un uso mucho más responsable, más cultivado, más inteligente. ¿Y piensas que las redes sociales son como instituciones que moldean la realidad de las personas? Yo creo que todos los medios moldean la realidad de las personas, independientemente que sean redes sociales, que sea la televisión. Al final, si nosotros fuéramos capaces de disecar un ser humano y ver cuánto tienen de conocimiento real y cuánto tienen de conocimiento virtual, posiblemente nos quedaríamos sorprendidos de que muchas de las asimilaciones que tenemos han sido
asimilaciones vicariales, es decir, indirectas, no han sido por conocimiento de la realidad. Si nos fuéramos, por ejemplo, si comparáramos un ser humano de hoy, un niño de 20 años, un joven de 20 años, con un joven de 20 años de hace 200 años, la diferencia sería abismal. Un joven de hace 200 años no sabría lo que es Rusia, ni tendría ningún estereotipo de Rusia. Es verdad que los medios funcionan por estereotipos, por estereotipos, como decís vosotros en brasileiro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que gran parte de nuestra realidad está moldeada por los medios, gran parte. Una grandísima parte, diríamos, ¿no? Muchas de las cosas de las que yo hablo no he tenido experiencia presencial, directa, sino que ha sido a través de la televisión, de las redes sociales, con lo cual estamos prácticamente moldeados. Y ahora que viene la inteligencia artificial, como reto todavía más, porque nuestra interacción con las máquinas cada vez va a ser más potente. Hoy todavía la interacción con la inteligencia artificial es a modo de escritura, pero dentro de poco tendremos dispositivos a los que le hablaremos y nos contestarán como personas, siendo máquinas, con voz humana, totalmente disfrazada, pero realmente serán, y eso estará en el propio celular. Hoy todavía tenemos que escribir y preguntar a la inteligencia artificial, dime qué piensas de esto, pero dentro de poco, pues igual que tenemos el Siri o tenemos la Alexa, eso se convertirá en máquinas de inteligencia artificial puramente. Y por tanto seremos más moldeados por esa experiencia vicarial, virtual, indirecta y no presencial. Ignacio, especialmente en el campo de visualidades, tus estudios hablan de Instagram como una plataforma de potencial, de espalhamiento, de la plataforma con un potencial visual y capacidad de transmisión de mensajes a través de la imagen. ¿Cómo percibes esta cuestión de la visualidad en las redes, en las plataformas? ¿Y hay alguna que destacas en este contexto actual de 2024? ¿Qué piensas sobre el Instagram en este contexto actual y otras redes? No sé si... Bueno, los medios todos, desde el principio, son encuadres de la realidad. O sea, el medio es un marco, un frame, un marco. Y el marco más conseguido es el marco visual, porque es el que más se aproxima a la realidad. Cuando tú miras, estás viendo una realidad. El marco visual de cualquier medio, incluso el sonoro, porque también la radio te genera un marco visual mucho más indirecto y mucho más creativo, por decirlo de alguna forma. Cuando tú escuchas una radionovela, tú construyes los escenarios de la radionovela virtualmente y de forma personal. Cuando lo ves en una telenovela, ya sí que tienes un marco visual marcado y concreto, creado, diríamos así, ¿no? Pero en todo caso, la visualidad quizá diríamos que es la raíz de todo el mundo mediático. De facto podríamos decir que la visualidad es justamente lo que ha generado el éxito, el suceso, como diríamos en brasileiro, de todo el entorno mediático. ¿Por qué la televisión es un medio captador de audiencias? Justamente porque juega con la visualidad. Porque la visualidad es lo más próximo a la emotividad, a la emoción, a las sensaciones, a esa vertiente del ser humano tan potente que, por ejemplo, la escuela renunció a ella. La escuela se enfocó mucho más al mundo del raciocinio, de la razón, de la lógica, de la abstracción. Cuando aprendemos matemáticas es abstracción pura. Es verdad que desarrolla vertientes humanas muy importantes, pero en suma es abstracción. En cambio, la televisión no juega con la abstracción. Nunca veremos una serie de televisión enseñando matemáticas aritméticas. No. Juegan con la imagen. Por tanto, en Instagram lo que hace, decíamos antes, que las redes sociales proyectan exponencialmente, hacen crecer su potencial y su valor. Instagram, TikTok han jugado mucho con la imagen. Han descubierto que frente a otras redes sociales anteriores, que eran mucho más abstractas, el propio WhatsApp fundamentalmente es de carácter gráfico, TikTok y Instagram juegan con el aspecto visual y por eso es su éxito en el mundo juvenil, porque justamente el mundo visual es el que más capta la atención, el que más genera la emoción, el sentimiento, diríamos la sensación. Las sensaciones
de los seres humanos fundamentalmente están basadas en el mundo visual. De hecho, estamos grabando, de hecho nos estamos viendo. Si esto lo hiciéramos por radio, yo me hubiera construido una imagen tuya, que no sería real, y por tanto sería mucho menos, vamos a decir, potente, que la imagen visual que está acompañada con el mundo sonoro, ¿no? Entonces, Instagram, TikTok son dos redes que justamente han explorado esa vertiente emotiva, sentimental que tenemos los seres humanos. En Brasil, nosotros llamamos TikTokización. ¿Sí? No sé cómo se habla. Podría ser exactamente igual, ¿no? No lo hemos empleado nosotros y creamos incluso unos términos para un proyecto de investigación que tuvimos. En lugar de inventamos youtubers, instagramers, y entonces inventamos yougramers e instatubers, jugando un poco con los términos de las diferentes redes sociales, ¿no? En Brasil nosotros llamamos TikTokización el fenómeno de reducir los audiovisuales a 90 segundos. Sí, que antes lo había hecho Twitter o X para el tema gráfico, en caracteres, 140 caracteres. ¿Y cómo ves la asimilación del contenido de 90 segundos por los chicos y adolescentes? Bien, antes habíamos hablado de Maluhan como los medios como extensiones de las personas. Ya en la fundamentación semiológica de los años 60-70 está todo recogido, Abraham Moles, otro gran semiólogo, habló de la cultura mosaico. Es decir, hoy no construimos en linealidad ni en progresividad, sino en fragmentos inconexos que unidos crean, no sé si dice en portugués rompecabezas. Un rompecabezas es un montón de piezas. Quebra-cabezas. 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 Bien, pues un quebra-cabezas al final son un montón de piezas que en su totalidad construyen una imagen, pero que en su atomización parecen elementos anárquicos. TikTok, Instagram funcionan con esos parámetros, igual que antes lo había hecho X, Twitter. Es decir, realmente el ser humano ya no construye en linealidad. Es decir, un joven adolescente es muy difícil que pueda leer un libro de 500 páginas. No tiene ya su capacidad mental desarrollada para una linealidad discursiva extensa. Entonces yo creo que realmente los nuevos medios están conformando una nueva forma de lectura, de escritura, de procesamiento y por tanto de racionamiento generado. Esto está todo intencionado, es decir, realmente flashes visuales son más fácilmente captables por una persona que una conferencia de 1 hora. Eso está estudiado en psicología. Una estética de videoclip. Claro, justamente el videoclip fue un inicio de lo que ahora es TikTok. El videoclip también se basaba, si vemos películas de los años 60, las películas del oeste norteamericano eran secuencias muy largas. Hoy día a un chico, tú le pones una película en blanco y negro de los años 60 y no aguanta 5 minutos. ¿Por qué? Porque hoy están acostumbrados a flashes visuales altamente impactantes cada segundo. Si tú le metes secuencias de 10 segundos donde se ve un coche de caballos andando lentamente, eso no impacta. Diríamos que si le pusiéramos una película de hoy a un ciudadano de los años 60 del siglo XX, se volvería loco, porque sería incapaz de procesar una información tan rápida, tan vertiginosa, en un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que las maneras de procesar la información se están transformando porque los estímulos visuales que tenemos en los nuevos contenidos audiovisuales son radicalmente distintos a los que teníamos antes. Y todo basado en el mosaico, en el flash, en la catarata visual, es decir, mucha rapidez, mucha información, y en la construcción desde un mundo atomizado, un discurso personalizado. Diríamos que ya el discurso no es único. Ya el planteamiento global tradicional de planteamiento, nudo, desenlace, que era el desarrollo lógico incluso de la novela, ya se rompió en el siglo XX con todas las novelas del mundo contemporáneo, ¿no? Jane Joyce planteaba ya una novela totalmente rupturista con la línea discursiva, porque
El planteamiento es que el ser humano no tiene por qué aprender todos por igual y todos con una misma línea de desarrollo temporal. Entonces, basado en eso, y en toda la psicología, viene todo este nuevo modo de aprender, esta nueva narrativa de aprendizaje. Ignacio, cuando leo a tus textos, se hablan de moda, creo que con Erika, se hablan de Instagram, se hablan todos de literacia mediática, pero está implícito, o no, a veces explícito, la literacia o la afluencia política, porque moda es política, imagen es política, educación es política. Y quería saber de ti, especialmente en la politización, porque nuestros alumnos son jóvenes, eran adolescentes hace poco, es porque en Brasil elegimos a nuestros representantes, de presidentes a gobernadores por imagen. No tenemos contacto directo, es muy difícil. ¿Y cómo percibes esto, especialmente aquí en España o en la universidad? ¿Cómo se manifiestan políticamente? ¿Cómo se da esta afluencia? ¿Qué es esta literacia que es mediática pero política también de los jóvenes? ¿Cómo piensan la política, las elecciones, las imágenes de los políticos, ¿no? Bueno, la poli es la construcción de la ciudadanía, ¿no? Y hoy día, obviamente, la construcción de la ciudadanía se hace por los medios, ¿eh? Hoy día un político, más que un político, es la imagen del político, ¿eh? O sea, todos los políticos cuidan mucho su imagen, tienen gabinetes de comunicación y saben que se la juegan todo por su imagen política, ¿eh? La imagen, hoy día, hoy no se mide a un gestor político por su programa gubernamental, que los cambian constantemente, los mudan, ¿eh? Ni por su capacidad gestora, sino por su capacidad de, vamos a decir, de impacto visual, ¿eh? Pues si un político hoy genera impacto visual, pues puede triunfar. Lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hoy la guerra que se va a plantear entre Biden y Trump es directamente una guerra de imagen, ¿no? No de gestión, ni de equipo, ni siquiera de sus propios antecedentes anteriores, que hizo uno, que hizo otro. No, eso no importa. Lo que importa es la capacidad de generar el golpe mediático, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, eso en los jóvenes pasa igual. Los jóvenes hoy día no leen programas políticos, ¿eh? Hoy día las elecciones se basan en la capacidad del político de generar un impacto visual, ¿eh? Un impacto mediático. Por eso es tan importante la visualización, ¿eh? Y por eso diríamos que la literacia mediática, el letramiento mediático que decís vosotros, justamente lo que pretende es corregir esta idea de que todo se basa exclusivamente en una imagen superficial. O sea, la lectura de imágenes, que es la base del letramiento mediático, consiste en que el ser humano sea capaz de tomar distancia del mundo virtual o del mundo vicarial o del mundo mediático y confrontarlo con la propia realidad y hacer un contraste. O sea, el distanciamiento es la primera actividad de la literacia mediática, ¿eh? En el sentido de que lo que se pretende es que la gente no sea manipulada fácilmente. Hay que tener presente que detrás de una imagen siempre hay un creador de esa imagen que suele tener una intención comercial o una intención ideológica. O las dos. O las dos a la vez, ¿eh? En el caso político, más ideológica, ¿no? Es decir, yo pongo a mi candidato sobre un fondo verde, bien peinado, o bien hago lo contrario, lo dibujo vestido de rock, porque tengo que llegar a un público que le gusta el rock. Entonces, en función de las características de la audiencia, tú vas construyendo la imagen para empatizar y para crear afiliación. Entonces, esto es justamente, la literacia mediática pretende justamente educar a las personas para comprender los medios, tomar distancia y hacer un juicio crítico, también lúdico, sobre el consumo de los medios, ¿no? Para de alguna forma, pues, tener habilidades de procesamiento y de que no te manipulen. Gran parte de la fake, de la desinformación, viene por la ignorancia de la ciudadanía en la comprensión de los medios. Acordaros todo el debate con Lula y con Bolsonaro en las elecciones que ganó Bolsonaro. Todo fue en gran parte fake, sí, construido por mentiras, falsedades intencionadas que la población se tragaba con facilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población no está preparada para estos impactos visuales sin un aprendizaje. Diríamos que si en la escuela
se desarrollan las matemáticas porque el ser humano descubrió que el procesamiento matemático te aprendía a comprender mejor el mundo. Yo diría que hoy día no puede haber una escuela que no haga educación mediática, porque entonces no está enseñando a sus niños, a sus jóvenes a ser ciudadanos del mundo. Hoy día, para ser ciudadano del mundo, tienes que conocer e interpretar los medios. Y es un gran desafío. En Brasil, nosotros decimos que hay un distanciamiento entre las redes sociales, la educación y la justicia. Porque cuando comprendemos cómo hablar de los medios sociales o de las medias con adolescentes, crianzas, niños, gracias, y niños en la escuela, los medios sociales ya crecieron, cambiaron para otros lugares. Y cuando la justicia hace reglas para controlar sí. Los medios, hay otras cosas como inteligencia artificiales y ChatGPT. ¿Cómo poder ajustar ese curso? Pienso que es el grande desafío sí. que tenemos como comunicadores, como educadores. Se dice que las instituciones clásicas como la justicia, la escuela, la iglesia, el ejército son anacrónicos porque les cuesta mucho trabajo adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Y eso lo vemos en la justicia, pero también lo vemos en el ejército, que siguen con los tanques y no con la computadora, que hoy día sería un mejor arma, ¿no? Y le pasa a la escuela también. De hecho, Joan Ferrés, que es vicepresidente de la Real FAMED, dice que el problema de la escuela es que enseña para una sociedad que ya no existe. Enseñamos como mucho el presente, pero ni siquiera nos planteamos cómo va a ser el futuro. Y realmente lo que estamos enseñando en la escuela es a los ciudadanos del futuro, no del pasado. Si enseñamos a ciudadanos del futuro con contenidos del pasado, hay un anacronismo, ¿no? Entonces, justamente hay que hacer una revolución. Y la educación mediática es una revolución. Lo que plantea es que la escuela tiene que actualizarse, tiene que enseñar a la ciudadanía a los retos del futuro. Y hay que repensar cómo va a ser ese futuro, que obviamente no tenemos todos los parámetros para saber cómo va a ser, pero sí que tenemos ciertos indicios de que la vida inteligente artificial va a ser más potente, que las tecnologías van a estar más presentes en nuestra vida, y por tanto tendremos que como rediseñar nuestros programas para que realmente la escuela pueda enseñar al ciudadano del futuro en el presente y no a los contenidos del pasado. Porque si miramos una escuela de hoy a una escuela del siglo XIX, estructuralmente es la misma dimensión, las mismas paredes, el mismo encerado, la misma ambiente, un profesor que enseña, unos alumnos que aprenden. O sea, la estructura no ha variado. Y lo mismo pasa pues con la justicia, pasa con el ejército, pasa con la iglesia. Son instituciones que no se han adaptado al mundo del presente y menos a los retos del futuro, ¿no? Entonces ahí lo que hace falta son gobernantes abiertos, porosos a las necesidades y hacer una auténtica revolución educativa. Y la educación mediática propugna esa revolución educativa para que la ciudadanía esté actualizado a los nuevos parámetros y a las nuevas exigencias y a los nuevos retos. Perfecto. Porque hay muchos riesgos y ante esos riesgos no cabe la prohibición. Hay una tendencia en muchos países a prohibir los celulares en las escuelas. Bueno, pues nosotros desde la investigación creemos que eso es un error. No hay que prohibir, hay que enseñar a convivir. Porque los medios, todos los nuevos medios, tienen riesgos, pero también tienen oportunidades. Sí. Y justamente la educación lo que tiene que saber es desterrar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Entonces convertiremos los medios en recursos para el desarrollo de la ciudadanía. Prohibir en las escuelas para que después se use en las rúas o en las casas no tiene ningún sentido. Se trata de aprovechar la escuela como espacio de reflexión para enseñar a consumir de forma inteligente, que ese es el reto de la educación mediática.